Imagina vivir toda tu vida creyendo que eres libre, que decides por ti mismo, que luchas por proteger lo que es importante para tu familia. Y un día te das cuenta de que muchas de esas ideas que tú defendías con tanto orgullo ni siquiera nacieron en ti, sino que fueron sembradas en tu cabeza, cuidadosamente, desde hace mucho tiempo, sin que tú ni siquiera lo notaras. Ahora imagínate dos casas en la misma calle, bajo el mismo cielo. Por afuera son muy parecidas. Techo de tejas, jardines bien cuidados, unos autos bonitos en la entrada. Pero si tú logras entrar, si te sientas en la mesa a la hora de la cena, sentirás inmediatamente que estás entrando a dos mundos que son completamente distintos. En la casa de Juan, la cena siempre es parecida. Se bendice la mesa, se sirven los mismos platillos tradicionales, los de siempre. Se habla de cómo todo era mejor antes. Las noticias se escuchan en voz alta, pero no para debatir o entender, sino para confirmar lo que ya se cree que sigue siendo lo correcto. No hay muchas preguntas, no hay espacio para las dudas. Las cosas se hacen como se han hecho toda la vida, sin cambiar demasiado, sin arriesgar, sin mover lo que ya está puesto, aunque a veces en silencio se sienta como que algo no termina de encajar. Porque en esa casa, conservar no es solamente valor, es una forma de sentirse seguros, aunque el mundo afuera esté cambiando a toda velocidad. Un par de casas más adelante vive Pedro. Ahí las cosas son distintas. La cena es el momento para compartir, pero también para preguntarse cosas. Ellos no temen hablar de los problemas, no se teme soñar en grande. Ahí los hijos no crecen para ser copias exactas de sus padres, crecen para ser mejores. Ahí, cambiar de opinión no es una traición, es un signo de que están aprendiendo. A veces hay desacuerdos, a veces las conversaciones se calientan, pero siempre termina habiendo una puerta abierta para poder explorar, para avanzar, para construir algo nuevo que tal vez todavía no existe. Dos casas, dos formas de vivir, dos maneras de construir un futuro muy distinto. Y aunque no lo parezca, esas diferencias no solamente afectan a quienes viven ahí adentro, afectan a un país entero, porque la pregunta que casi nadie se atreve a hacer es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una parte del país se aferra al pasado con miedo, mientras el resto está tratando de construir un futuro con esperanza? ¿Hasta cuándo podemos sostener un país que camina en dos direcciones opuestas al mismo tiempo? Y lo más importante, ¿quién se beneficia realmente de que tengamos miedo del cambio? Hoy en Línea de Fuego, yo voy a mostrarte cómo la verdadera batalla en Estados Unidos no es entre rojos y azules, tampoco entre libertad y comunismo como nos lo han querido vender. La verdadera batalla es mucho más profunda. Es entre los que quieren conservar el pasado a toda costa, aunque esté lleno de errores, de injusticias y de limitaciones, y los que entienden que para sobrevivir, para mejorar, para soñar, hay que atreverse a avanzar. Soy Poncho de Anda y te doy la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos. Un espacio donde hablamos de las cosas tal y como son. Y antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida a todos aquellos que llegan por primera vez. También quiero invitarlos para que se sumen a esta comunidad y me ayuden a compartir este video. Y así logremos que cada vez más personas puedan abrir los ojos. Porque mientras Donald Trump y los suyos nos tratan de vender la idea de tener miedo al cambio, lo que en realidad están buscando es mantenernos atrapados en un país que ya no se parece a nuestros sueños y tampoco al sueño de nuestros hijos. Vamos a construir juntos esta comunidad, vamos a hacerla crecer. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? Cuando hablamos de ser conservador, muchos piensan en los valores, en familia, en tradición y claro, todos queremos proteger lo que amamos. Todos queremos sentir que nuestras raíces importan, que aquello que nos enseñaron nuestros padres y también nuestros abuelos sigue teniendo un lugar en un mundo que parece cambiar demasiado rápido. Y en el fondo, hay algo profundamente humano en ese deseo de cuidar lo conocido, de mantener vivas las tradiciones, esas historias, esas costumbres, esas certezas que nos dieron identidad. Pero ser conservador en la esencia de un partido republicano MAGA va mucho más allá de defender tradiciones o de honrar los recuerdos familiares. Ser conservador para un MAGA es en muchos casos aferrarse al pasado como si fuera la única forma válida de vivir. Es ver cualquier intento de cambio como una amenaza directa a esa identidad que se siente frágil. Es construir una vida basada en la idea de que el mejor momento ya pasó y que todo lo nuevo, por definición, es sospechoso, es peligroso, es un riesgo innecesario que podría desestabilizarlo todo. En la casa de Juan, regresando al ejemplo que ya les había dado, esa filosofía no se enseña con discursos largos ni se impone de forma explícita. Se transmite en cada pequeño gesto, en cada respuesta automática, en cada mirada que juzga sin necesidad de decir palabras. Porque si un hijo quiere estudiar arte en lugar de negocios, la reacción no es de curiosidad o de apoyo, sino de rechazo inmediato. Eso no sirve, estudia algo de verdad. O si la hija quiere viajar al extranjero para conocer otro país, otros lugares, otras culturas, la familia no pregunta qué es lo que va a aprender, ni celebra su espíritu de aventura, sino que le responde con miedo. ¿Para qué te arriesgas? Aquí estás bien, quédate que aquí estás segura. Si alguien sugiere cambiar algo en la rutina familiar, probar una nueva costumbre, cuestionar una vieja tradición, la reacción siempre va a ser la misma. Así se ha hecho siempre. Y basta con esa frase para cerrar cualquier debate, para congelar cualquier posibilidad de evolución. No es maldad, tampoco es ignorancia malintencionada.
No es que Juan y su familia deseen que sus hijos vivan peor o que fracasen. Al contrario, en su corazón ellos creen que están protegiéndolos, creen que están guiándolos, creen estar dándoles la fórmula más segura para sobrevivir en un mundo que no entienden completamente. Pero esa protección que nació del amor lentamente se transforma en una prisión. Y en esa burbuja, el cambio se vuelve un enemigo invisible, un monstruo que amenaza con destruirlo todo. El mundo de afuera se convierte en algo hostil, algo que hay que resistir, no explorar, algo que hay que temer, no abrazar. Y los problemas que surgen, porque siempre van a surgir problemas, no se enfrentan buscando nuevas soluciones, sino que se justifican repitiendo mantras vacíos como así es la vida, siempre ha sido así, no hay nada que se pueda hacer. Ser conservador, más que una postura política, es una manera de ver la vida. Es una manera de vivir mirando siempre hacia atrás, buscando en el pasado la solución para los problemas que nunca existieron antes y que, por lo tanto, nunca van a poder resolverse con las respuestas de ayer. Ahora vamos a hablar de lo que significa ser liberal o progresista. Estas palabras en su sentido más profundo tampoco son simplemente una postura política, no es un eslogan de campaña, tampoco es una moda pasajera que depende de la época. Ser liberal viene de la palabra libertad y ser progresista viene de la palabra progreso. Dos palabras que no nacieron para dividir, sino para impulsar, para abrir caminos, para romper barreras que antes parecían inamovibles, para recordar que la vida no se trata de quedarse quietos protegiendo lo que fue, sino de avanzar, de construir, de mejorar cada día lo que heredamos. Ser liberal es creer que cada ser humano tiene derecho a pensar, a cuestionar, a elegir su propio camino sin que nadie le imponga límites que no estén basados en el respeto y en la dignidad. Ser progresista es entender que el mundo cambia, que la historia evoluciona, que las sociedades que no se adaptan terminan fosilizándose en sus propios miedos y que cada generación tiene no solamente el derecho, sino la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida que recibió. Ser liberal o progresista no es estar en contra de la tradición, no es querer destruir lo que otros construyeron, no es despreciar las raíces ni olvidar de dónde venimos. Al contrario, es reconocer el valor del pasado y desde ahí trabajar para corregir los errores, para ampliar los logros, para construir un futuro donde más personas puedan vivir con dignidad, con oportunidades, con libertad real y no solo simbólica. Y para entenderlo mejor, basta con entrar un momento a la casa de Pedro. Ahí también se celebran las tradiciones, también se cuentan las historias de los abuelos, también se respeta el pasado, pero se hace de una forma distinta. Se hace desde el amor que impulsa, no desde el miedo que encadena. En la casa de Pedro, si un hijo fracasa, no se le castiga, no se le humilla, no se le compara con quienes lo hicieron correcto. Se le pregunta qué aprendió y cómo puede mejorarlo. Porque aquí se entiende que equivocarse no es caer, es crecer, que el error no es una mancha permanente, es una puerta hacia algo mejor. Cuando alguien propone una idea nueva, sea cambiar una tradición familiar, explorar una carrera distinta, viajar a lugares desconocidos, atreverse a pensar diferente, no se le cierra la puerta en la cara. No se le responde con así siempre ha sido. No se le condena con el exilio emocional. Se le escucha, se le pregunta, se le reta a argumentar, se le da el espacio para intentar, porque aquí el cambio no se ve como una amenaza, sino como la única forma real de honrar la vida. En esa casa, el pasado no es un museo lleno de objetos intocables. El pasado es el primer capítulo de una historia que sigue escribiéndose todos los días. Una historia donde lo mejor todavía está por llegar. Una historia donde el orgullo no está en repetir lo que otros ya hicieron, sino en atreverse a mejorar lo que nos dejaron. Y cuando el mundo cambia, porque el mundo siempre cambia, la familia de Pedro no se encierra en su burbuja, no maldice a los nuevos tiempos, no sueña con volver atrás. Se adapta, se transforma, crece, porque entienden que el cambio no es un capricho de las nuevas generaciones, es una condición natural de todo lo que está vivo. Ser progresista no es renegar del pasado, es tomar lo mejor de él, corregir sus errores, sanar sus heridas y construir algo que honre no solamente a quienes nos precedieron, sino también a quienes vendrán después de todos nosotros. Porque mientras ser conservador significa conservar, proteger el pasado tal como fue, incluso con sus fallas, ser liberal significa apostar a la libertad de cuestionar, de pensar, de evolucionar, de imaginar futuros distintos. Y ser progresista significa apostar por el progreso, entender que la vida no se trata de quedarnos donde estamos, sino de avanzar, de abrir puertas nuevas, de derribar viejas murallas, de no conformarnos nunca con un mundo que todavía puede y debe ser mejor. Y aquí es donde surge una reflexión que todos deberíamos de hacernos en algún momento. ¿Qué es más fiel al amor que sentimos por nuestras raíces? ¿Quedarnos atados a lo que fue, aunque ya no funcione? ¿O trabajar para cada día poder construir algo que honre de verdad los sueños de quienes vinieron antes y los sueños de quienes todavía no han nacido? Porque en el fondo, ser liberal, ser progresista, no es una traición a nuestros orígenes, es un acto de respeto, es decir, gracias por lo que me diste, ahora déjame hacerlo mejor. Aquí es donde todo se va volviendo más claro, donde empezamos a ver que lo que parecía aislado, desconectado o accidental no era ninguna casualidad,
sino parte de una estrategia que sigue en marcha, una estrategia que durante décadas los grupos de poder han venido utilizando para proteger sus intereses, para asegurarse de que el país se quede justo donde ellos quieren que esté, inmóvil, dividido, paralizado por el miedo. Desde hace mucho tiempo, esos grupos de poder que siempre se han beneficiado del estancamiento vienen sembrando una idea falsa en la mente de millones, una idea que no nace del análisis ni del debate ni de la historia real, sino de la necesidad de mantener a la sociedad quieta. Progresismo es igual a comunismo. Lo repiten una y otra vez en discursos, en noticieros, en escuelas, en sermones, en campañas políticas, como si repetirlo suficientes veces pudiera convertirlo en verdad, como si saturando el ambiente de miedo pudieran evitar que la gente siquiera se atreviera a preguntar. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben perfectamente que el miedo paraliza, que cuando siembras miedo no necesitas prohibir ni encadenar los cuerpos, porque las personas solitas empiezan a resignarse, a proteger lo conocido, a desconfiar de todo lo nuevo, a levantar muros invisibles para no tener que enfrentarse a la posibilidad del cambio. Cuando logras que tengan miedo al cambio, no necesitas imponerles nada a la fuerza, porque tú mismo empiezas a defender el pasado, tú mismo eliges quedarte donde estás, tú mismo terminas protegiendo estructuras que nunca fueron diseñadas para ti, pero que se sostienen porque el miedo las mantiene de pie. Y mientras tú dudas, mientras tú discutes sobre amenazas inventadas, mientras tú temes al progreso como si fuera una traición, ellos, los que siempre han estado arriba, siguen acumulando poder, siguen blindando sus intereses, siguen moldeando el país a su medida, sabiendo que el miedo, mientras permanezca intacto en su mayor garantía, eso significa control. Estados Unidos nunca ha estado cerca de ser comunista, nunca, ni en los años de mayor tensión internacional, ni ahora, aunque todavía hoy sigan tratando de convencer a la gente de lo contrario, aunque insistan en sembrar en cada debate, en cada idea, que cualquier avance social es el principio de una dictadura, porque este país nació capitalista, creció capitalista y sigue siendo capitalista con todos los matices y contradicciones que eso implica, pero siempre dentro de un modelo que jamás ha estado en peligro real de transformarse en lo que ellos dicen que tú debes de temer. Lo que sí ha existido y sigue existiendo hoy más que nunca es un sistema que necesita que tengas miedo de mejorar tu vida, que necesita que asocies la palabra cambio con caos, que necesita que creas que cada propuesta de justicia social es una trampa oculta, que cada nuevo derecho es una amenaza disfrazada, porque si logran mantener vivo ese miedo, no importa cuántas oportunidades se pierdan, no importa cuántos sueños se apaguen, ellos seguirán ganando y todos los demás seguiremos perdiendo. ¿Quién gana cuando tú tienes miedo? Ellos. ¿Quién pierde? Todos los demás. Pierdes tú, tus hijos, pierde tu comunidad, pierde el país entero, que podría estar construyendo un mañana mucho más justo, más libre, más digno, pero que sigue atado a fantasmas sembrados hace décadas y que siguen alimentando todos los días, en cada discurso alarmista, en cada mentira disfrazada de advertencia, en cada campaña que promete protegerte solo para mantenerte quieto. Cada vez que Estados Unidos ha dado un salto hacia adelante, no ha sido porque se haya refugiado en el miedo, no ha sido porque haya decidido encerrarse en sus viejas certezas, no ha sido porque haya optado por conservar lo que ya no servía, sino porque alguien en algún momento ha tenido el coraje de desafiar el pasado, de romper la comodidad del presente, de imaginar un futuro mejor, aun cuando todo parecía empujar hacia el conformismo. La historia real de este país no la han escrito quienes han tenido miedo de cambiar. La historia de este país la han escrito los que, aun sabiendo que el camino iba a ser difícil, han decidido dar el primer paso hacia adelante. La elección real no es entre rojo y azul, no es entre capitalismo o comunismo. La verdadera elección es si tú quieres vivir protegiendo tus miedos o quieres construir tus sueños. Quienes se aferran al pasado terminan siendo arrastrados por el futuro. Quienes se atreven a cambiar terminan escribiéndolo. Hoy tú tienes esa elección adelante de ti. No como votante, no como miembro de un partido, sino como ser humano. ¿Te quedas donde estás o das el primer paso hacia adelante? Si este episodio te hizo pensar diferente, si en algún momento de esta historia sentiste que algo de lo que tú creías empezaba a cambiar, si te ayudó a entender lo que nunca te contaron, lo que muchos prefieren seguir callando, entonces ya sabes exactamente lo que tienes que hacer. Comparte este video, guarda este contenido, hazlo circular, haz que llegue a más personas, porque el silencio, ese silencio que tantas veces nos han vendido como prudencia, como neutralidad, como no meterse en problemas, en realidad protege a los poderosos, mantiene sus privilegios intactos, les da espacio para seguir manipulando sin resistencia, para seguir escribiendo la historia a su medida, mientras el resto apenas susurra. Pero cuando rompemos ese silencio, cuando alzamos la voz, cuando compartimos la verdad, aunque sea incómoda, aunque sea dura, aunque nos exponga a las críticas y al rechazo de quienes prefieren no ver, entonces no solamente estamos informando, no solamente estamos debatiendo, estamos construyendo el futuro. Estamos tendiendo puentes donde otros levantan muros. Estamos encendiendo luces donde otros prefieren dejar todo en la oscuridad. Hoy más que nunca necesitamos ser parte de este cambio, porque la verdad,
Cuando se comparte, se multiplica, se fortalece, se vuelve invencible. Y aunque quieran silenciarla, aunque quieran distorsionarla, aunque intenten enterrarla bajo toneladas de miedo y de mentira, la verdad, cuando encuentra un pueblo dispuesto a defenderla, termina siendo la semilla que ningún poder puede arrancar. Así que, únete a esta comunidad, hazla crecer, conviértete en parte activa de este movimiento que no calla, que no baja la cabeza, que no acepta que el miedo nos robe el futuro que merecemos construir. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Los espero en el próximo episodio. Por lo pronto, cambio y fuera.